En este tutorial vas a aprender cómo dibujar poses dinámicas en Clip de Studio Paint. La importancia de dibujar poses dinámicas es que le dan vida y movimiento a tus personajes. Crean una sensación de acción y energía en tu obra. Si tú aprendes a dibujar poses dinámicas, podrás crear obras más interesantes, originales y atractivas, que capten la atención y el interés de tu público, ya que te ayudan a expresar la personalidad, las emociones y las intenciones de tus personajes, así como a contar una historia con tu dibujo o ilustración. También podrás mejorar tu habilidad para dibujar anatomía, perspectiva y proporciones, ya que las poses dinámicas te obligan a salir de tu zona de confort y a enfrentarte a nuevos retos y desafíos. Para dibujar poses dinámicas hay que tener en cuenta algunos aspectos como la línea de acción, la perspectiva, la anatomía y la expresión corporal. Vamos a ver cómo hacerlas con ejemplos prácticos. Lo primero que hay que hacer es definir la línea de acción de tu personaje. La línea de acción es una línea imaginaria que sigue la curvatura del cuerpo y que indica la dirección y el ritmo en el movimiento. Por ejemplo, si quieres dibujar a un personaje saltando, la línea de acción podría ser una curva ascendente que va desde la cabeza hasta los pies. Te ayuda a crear una estructura básica para tu pose y a evitar que quede rígida o aburrida, porque esta se enfoca en las acciones y ayuda a unificar toda la figura. La línea de acción es muy importante. Como ya mencioné, si no la usas, tus dibujos pueden parecer planos o poco naturales. Por eso, te recomiendo que practiques dibujar la línea de acción antes de añadir más detalles a tu ilustración. Así podrás expresar mejor la emoción e intención de tu personaje. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la perspectiva. La perspectiva es la forma en que vemos los objetos según su distancia y posición respecto al que observa y a nosotros mismos. Para dibujar poses dinámicas es importante usar la perspectiva para crear sensación de profundidad, volumen y realismo. Por ejemplo, si quieres dibujar a un personaje corriendo hacia ti, debes hacer las partes más cercanas más grandes y las más lejanas más pequeñas. Para lograrlo, puedes usar los personajes 3D de Clip de Studio Paint, modelar la pose que prefieras y aplicar la opción Perspectiva Manga. Si no usas la perspectiva, tus dibujos se verán planos y aburridos, como si fueran fotos de carnet. Además, corres el riesgo de que tus personajes parezcan deformes o desproporcionados. Así que ya sabes, si quieres dibujar poses dinámicas, no te olvides de la perspectiva. Aquí te van algunas sugerencias para practicar tu perspectiva en Clip de Studio Paint. Usa la herramienta de regla de perspectiva para crear una cuadrícula de puntos de fuga. Dibuja objetos simples como cubos o cilindros en diferentes ángulos y posiciones. Añade detalles y sombras a los objetos para darles profundidad y volumen. Prueba diferentes tipos de perspectiva como la de 1, 2 o 3 puntos de fuga. Estudia referencias fotográficas o artistas que usen la perspectiva de forma efectiva. Lo tercero que hay que considerar es la anatomía. La anatomía es el estudio de las formas y proporciones del cuerpo humano. Para dibujar poses dinámicas, es importante conocer la anatomía básica de tu personaje, como los huesos, las articulaciones y los músculos. Así podrás dibujar el cuerpo con coherencia y naturalidad, respetando los rangos de movimiento y las tensiones musculares. Por ejemplo, si quieres dibujar a un personaje lanzando un puñetazo, debes saber cómo se mueven el hombro, el codo y la muñeca, y cómo se contraen los músculos del brazo. Si no la usas, puedes terminar con ilustraciones donde tus personajes parecen espaguetis o que tienen alguna deformidad cuando esa no es en realidad tu intención. La anatomía te da las reglas básicas para crear figuras realistas y expresivas. Sin embargo, no hay que ser un experto en anatomía para dibujar bien. Lo importante es practicar mucho y observar a las personas y los animales en movimiento. Así podrás captar la esencia de la pose y transmitir la emoción que quieres. Aquí tienes algunos consejos para practicar la anatomía en Clip de Studio Paint. Usa referencias de fotos o modelos 3D para estudiar las proporciones y los gestos del cuerpo humano. Aprende las estructuras óseas y musculares básicas y cómo se relacionan entre sí.
Practica dibujar esqueletos y figuras de palo para capturar la postura y el movimiento. Añade volumen y forma a tus figuras con formas simples como esferas, cilindros y cubos. Aplica sombras y luces para crear profundidad y realismo. Repite el proceso con diferentes ángulos, poses y estilos. Lo cuarto que vamos a tomar en cuenta es la expresión corporal. La expresión corporal es la forma en que el cuerpo comunica emociones, actitudes y personalidad. Entonces, cuando quieres dibujar poses dinámicas, es importante usar la expresión corporal para darle vida y carácter a tu personaje, haciendo que sus gestos, posturas y miradas reflejen lo que siente y piensa. Por ejemplo, si quieres dibujar a un personaje asustado, puedes hacer que su cuerpo se encoja, que sus ojos se abran y que su boca se curve un poco hacia abajo. Si utilizas bien este recurso, lograrás que el público se familiarice con los personajes, empatice o se siente identificado, así que no te olvides de usarla cuando dibujes. Aquí tienes algunos consejos para practicar la expresión corporal en Click de Studio Paint. Usa referencias de fotos o videos para capturar el movimiento y la emoción de tus personajes. Intenta practicar la expresión corporal de diferentes emociones con tus personajes. Antes de ilustrar a tu personaje, piensa en su historia de origen y los rasgos de su personalidad. Estos son los 4 aspectos principales que debes tener en cuenta para dibujar poses dinámicas en Click de Studio Paint. Te recomiendo que practiques mucho, con diferentes referencias, ya sean modelos en vivo, fotografías o ilustraciones de otros artistas. Así podrás mejorar tu habilidad y tu creatividad para crear obras de arte originales y expresivas.